Otro objetivo de las NIC es presentar en forma clara y precisa y transparente la información regular de estados financieros, ¿no? Ya me das las normas, las pautas, cómo hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, las dudas que tengamos en la contabilización, ¿no es cierto?, del proceso operacional de empresa, básicamente me sacan de dudas, pero las tengo que revisar un poquito esas normas internacionales, ¿no? A ver, vamos a ponerle proceso importante. Ya está. Nos vamos a la siguiente. Ahora, vamos a ver las NIF. Estas NIF. Las NIF. Dice las NIF. Son un conjunto de normas también técnicas, definitivamente, que ayudan en primera instancia con el reconocimiento de la información contable y financiera. Lo que busca las NIF, las normas internacionales financieras, básicamente es orientar en la elaboración de los estados financieros y también el registro de operaciones contables como tal, ya que si la información contable no es fiable y no cumple con criterios, los estados, ¿no? Eso no cumple con los criterios de los estados financieros, entonces aplicando las normas internacionales podrán obtener información de calidad, ¿no es cierto? Puede haber comparabilidad y transparencia. Entonces, Flores Quevedo en 2015 nos dice que las normas, nos dice que las normas internacionales de información financiera son un grupo de normatividades contables a nivel mundial de alta calidad, comprensibles y de obligatorio cumplimiento que crean información financiera clara y con fiabilidad. ¿Listo? Muy bien, entonces, las NICs son normas técnicas, ¿no es cierto? Las NICs son un conjunto de normas técnicas. Ya está, eso es importante. A ver, ¿qué ayudan a qué? A ver, ayudan al reconocimiento, ¿no?, de la información contable y financiera. ¿Listo? Lo que busca las NIC, busca, ¿no es cierto? Las NIC, esas normas internacionales, de la ley Vega, ¿ya? Lo que buscan las NIC es orientar, lo que se busca es orientar la elaboración de los estados financieros. ¿Cómo hacer los estados financieros? Y también en el registro contable, cómo registrar las operaciones, ¿no?, empresariales, ¿no?, que se dan. Listo. Entonces, aplicando las normas internacionales, podemos tener información de calidad. Cuando aplicamos estas normas internacionales, por ejemplo, las NIFs, las normas internacionales financieras, básicamente obtenemos información de calidad. ¿No es cierto? ¿Por qué de calidad? Porque básicamente nos dicen el cuándo, ¿no es cierto? Nos dan los tratamientos contables, ¿no?, ampliamente investigados a través de esas normas técnicas, ¿no? Nos dan la comparabilidad y la transparencia. Comparabilidad, ¿por qué? Porque como son de uso, ¿no es cierto?, obligatorio, en aquellos, vuelvo a repetir, aquellos países que básicamente han adoptado estas normas internacionales, entonces yo puedo comparar los estados financieros, vuelvo a repetir, ¿no es cierto? No solamente dentro del país interno, empresas del mismo giro del país, sino del mismo giro de países también eh, extranacionales, ¿no?, del extranjero. Quevedo, ¿qué nos dice Quevedo? Flores y Quevedo. Que las normas internacionales de información financiera, no sé, es una definición, ¿no?, son un grupo de normas contables a nivel mundial de alta calidad, comprensibles y de obligatorio cumplimiento, ¿no es cierto?, que crea una información financiera clara y de fiabilidad. Fiabilidad significa que tenga certeza, ¿no?, tanto en la presentación como en su registro, ¿no? Esas son las normas internacionales de información financiera. Bien, vamos a poner un control. Bajamos a la siguiente, 14. ¿Cuál es el objetivo de las NICs? NIF, ¿no?, con F, normas internacionales financieras. A ver, con la finalidad de las NIF, a ver, es preparar los estados financieros reflejando una información de calidad, ¿no?, con información comparable no solo dentro de mi territorio, sino también con entidades del extranjero, lo que le está indicando, ¿no? ¿Listo? Puedo comparar. O sea, por ejemplo, Cementos Yura puede comparar su información, ¿no es cierto?, en su rubro de cementera,
con, digamos, Cementos Colombia, por ejemplo, ¿no? Porque utilizan las NIF. Ambas utilizan las NIF, ¿no es cierto? Eso da comparabilidad. Muy bien. No solamente con Cementos Lima, por ejemplo, que es un ámbito nacional, sino un ámbito supranacional, o fuera, como Colombia, ¿no es cierto? Cementos Colombia. La empresa Cementos Colombia puede ser comparable, ¿no? Listo. Y obtener información fiable, permitiendo así crecer la credibilidad a los usuarios que poseen la información que emitamos y repercute en tener facilidades de créditos en los bancos, no solamente nacionales, sino también del exterior, ¿eh? O también que puedan invertir en mi empresa, no solamente los nacionales, sino también inversores extranjeros, ¿no? Eso me permite. Ahora, volviendo al autor, ¿no? Flores Quevedo, en el 2015 nos dice lo siguiente: el propósito de las NIP es apoyar a los integrantes de los mercados de valores de todo el mundo y a otros beneficiarios obtener mejores decisiones económicas. Las NIP se crearon para resolver las necesidades de los inversionistas de las empresas que cotizan en la bolsa de valores. Las NIP contienen las NIP, las NICs y las explicaciones, ¿no?, de las SIC, que básicamente son como, por ejemplo, notas o reglamentos de las NIC, ¿no es cierto? Y las CINIF, que son como igualitos reglamentos de las normas internacionales financieras, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, lo más importante acá en los objetivos de la NIF. Primero, el objetivo y la finalidad no es la misma, ¿no es cierto?, de las NIF, es preparar información financiera reflejando una información de calidad. Primer punto. Esa información de calidad, ¿no es cierto?, nos permite informaciones comparables. ¿Listo? Segundo punto. No solo dentro del territorio nacional, ¿no es cierto?, de cada país, sino también de entidades del extranjero. ¿No? Esa comparabilidad. Muy bien. ¿Qué hace la elaboración de los estados financieros? Que permite obtener información fiable. Y eso nos da la credibilidad como empresa. ¿No es cierto? ¿A quiénes? A los usuarios, ¿no es cierto?, que poseen la información que emitimos. Esto hace increíble la información. O sea, con nuestros registros, que básicamente están en base a estas normas internacionales, ¿no es cierto?, le damos claridad, fiabilidad, confianza de que esos reportes financieros están bien pues realizados, ¿no? ¿Y eso en qué repercute? En facilidades crediticias, ¿no? Facilidades de crédito, tanto en los bancos internos como externos, ¿de acuerdo? Y eso sucede, ¿no? Por ejemplo, normalmente en las grandes empresas. Las grandes empresas, por ejemplo, no solamente se pueden hacer préstamos en forma interna, sino en forma externa, porque básicamente las grandes empresas, por ejemplo, ¿no es cierto?, se cotizan a nivel internacional, ¿no? Sus acciones se cotizan a nivel internacional. Por ejemplo, les comento, ¿no? Empresas peruanas que se cotizan en la bolsa de Nueva York. A ver, peruanas que se cotizan en la bolsa de Nueva York. Tenemos Leche Gloria, por ejemplo, que se cotiza en la bolsa de Nueva York, ¿no?, en el extranjero. Que puede estar sujeto a créditos externos, ¿no? Normalmente las grandes, como toda empresa, como una entidad empresarial, busca que sus préstamos tengan el menor costo de financiamiento, ¿no es cierto? Entonces, a ver, el costo de financiamiento es menor en países, hay países que, por ejemplo, en nuestro país, nuestro costo de financiamiento es muy alto, ¿no? Es bastante alto. Pero en otros países esa tasa de interés es baja, ¿no? Entonces, es recomendable, ¿no es cierto?, por ejemplo, para este tipo de empresas, hacerse créditos en el extranjero, ¿no es cierto? Financiarse en el extranjero porque sus tasas de interés es un poco más bajas y lo pueden hacer, ¿no es cierto? Pero también para invertir, ¿no? Se hace atractiva, como la información es fiable, es clara, es creíble, ¿de acuerdo? Es comparable, ¿no es cierto? Eso es una base para efectos de que los que tengan interés en invertir en las empresas, en nuestras empresas, por ejemplo, de nuestra realidad peruana, ¿no es cierto?, lo puedan hacer, ¿no es cierto? El interés quede intacto, ¿no? Haya interés de inversión.
Muy bien. Quevedo y Flores nos dice lo siguiente. El propósito de las NIF es apoyar a los integrantes de los mercados de valores de todo el mundo, ¿no? Cuando, cuando uniformizamos las empresas a través de reglamentos únicos a nivel internacional, ¿no es cierto? Como son las NIF, esas normas de utilización para la preparación de los estados financieros y sus operaciones, y registro operacional de las empresas. Entonces, las empresas que cotizan en el mercado de valores nacional e internacional, ¿no es cierto? Es más fácil, ¿no es cierto?, para el mercado de valores apoyar pues, esas instituciones que se dedican a la compra y venta de acciones, por ejemplo, ¿no? Como Wall Street, por ejemplo, ¿no? Esos mercados de valores, porque su cotización como empresa o su valor como empresa está pues mucho más caro, es mucho más negociable. Acuérdense que el valor de la empresa se mide a través de los reportes financieros, ¿no? Que son los estados financieros, ¿no es cierto? Y entonces, esos estados financieros tienen que ser comprensibles, ¿no? Bajo normas, las NIFO y las NICS, ambas, son como normas de calidad, ¿no? Así como las ISO, ¿no es cierto? Pero son como ISO, normas de calidad a nivel internacional, o sea, que tienen una presentación exigida a nivel internacional, ¿no es cierto?, a través de la utilización de estas normas, ¿no? Entonces, lo ven con otra cara. Ahora, y a otros beneficiarios, por ejemplo, para obtener mejores decisiones económicas, ¿no? Si nosotros trabajamos en forma clara a través de estas normas internacionales, definitivamente, por ejemplo, ¿no es cierto?, Eh, en este caso los socios, los directores de una empresa, van a tener en forma mucho más clara la situación económica de la empresa. Por ende, ¿no es cierto? Mm, Al tener más clara la información, van a tener más clara, más precisa, más fiable, ¿no es cierto? Entonces van a tener su toma de decisiones van a ser muchísimo mejores, ¿no es cierto? Muy bien. Las NIPS se crearon para resolver las necesidades de los inversionistas que, ¿no?, cotizan en bolsa, para la necesidad de información de cómo va marchando la empresa, ¿no es cierto? Y volvemos a lo mismo, con información de calidad, clara y comparable, ¿no? Listo. Para esto como referencia, ¿no? Las NIC tienen como especie de anexos, ¿no es cierto?, de aplicación, así como las leyes, ¿no? Una ley tiene que tener su interpretación. Entonces, las NIF y las NIC también tienen sus interpretaciones. Por ejemplo, las NIF, ¿no es cierto?, las interpretaciones de las NIC, la NF, normas internacionales financieras, son las CINIF, ¿listo? Son las interpretaciones. Y las interpretaciones de las normas internacionales de contabilidad son las SICS, ¿listo? Son las SICS, que nos ayudan a la aplicación de las NIC y de las NIF con F y de las NIF con C, normas internacionales de contabilidad. Esas normas aclaratorias, ¿no? Las interpretaciones. Así como tiene una ley, ¿no? Una ley que, por ejemplo, puede ser es un símil. A ver, una ley, un decreto legislativo que saca, por ejemplo, el Congreso, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, la ley servir, ¿no? En la interpretación, ¿quiénes están sujetos a esa ley servir? ¿No es cierto? Por ejemplo, no es una interpretación, ¿no? Igualito tienen las NIF y las NICs. Tienen sus interpretaciones, que son las SIC y las INIF. Las SIC son para las interpretaciones de las NIC y las INIF para las interpretaciones de las normas internacionales financieras. Muy bien. Importancia de las NIF. Las NIF, las normas internacionales financieras, son un conjunto de lineamientos legalmente exigibles y globalmente aceptados, ¿no? En el mundo son aceptadas. Dentro del entorno empresarial, ¿no es cierto? Ya que su tarea más que la de establecer reglas de evaluación y reconocimiento de las operaciones diarias de una entidad, es la de generar información que sirva para tomar decisiones. ¿Listo? A ver, vamos a verlo todo, después lo vamos a destazar, ¿no? Se basa generalmente en principios, su aplicación va de la mano del juicio profesional,
que debe utilizar el encargado de la contabilidad, el gerente general, el gerente financiero, los accionistas y otros funcionarios de la organización. Las NIF, como lineamientos que predominan en el mundo de los negocios, son relevantes, son importantes. Y es recomendable que la mayoría de las empresas las apliquen en la elaboración de su información financiera, ¿no? Las normas internacionales de información financiera cumplen con la función importante, crean información útil para los accionistas, directores de la empresa, instituciones financieras, clientes, proveedores y autoridades fiscales. Muy bien, vamos a desmenuzar. Nos dice, las NIP son un conjunto de lineamientos legalmente exigibles y globalmente. ¿De acuerdo? Listo. Son de uso obligatorio, son lineamientos, son normas de aplicación que básicamente no las podemos dejar atrás desde el punto de vista contable, ¿no? Aceptados dentro del entorno empresarial. Estas normas son de aceptación dentro de este entorno, dentro de las empresas, ¿no? Ya está. Ya que su tarea más importante es establecer reglas de evaluación. ¿Listo? Evaluación es cómo evalúo el costo, ¿no es cierto? Y el reconocimiento, ¿no? De operaciones de las entidades, ¿no es cierto? Esa es su función. Y cómo debo reconocer. Y generar una información que sirva para la toma de decisiones, ¿no? Listo. Esa información me va a servir para la toma de decisiones a las empresas, ¿no? ¿Se basan generalmente en principios? Sí, son principios, ¿no? Su aplicación va de la mano del juicio del profesional. Esa es la interpretación, ¿no? A ver, la aplicación, a ver, yo puedo, por ejemplo, a ver, todas las leyes, en la gran mayoría tienen tratamiento preferencial, y tienen tratamiento alternativo, ¿no? Todas las leyes nos dan eso, dos tipos de tratamiento. Entonces, ¿de quién depende la aplicación, de, por ejemplo, de esos tratamientos, de esas NIC? Del juicio, pues, del profesional, ¿no es cierto? Que está acá normalmente, ¿no es cierto? Del contador, ¿no es cierto? Que también puede ser el gerente general, ¿no es cierto? El gerente financiero, ¿no? Los accionistas, básicamente, en el caso de los reportes y otros funcionarios de la organización, ¿no? En el análisis de los reportes. Ahora miren, las NIF como lineamientos predominan en el mundo de los negocios, ¿eh? ¿Listo? Como principios, lineamientos, como normas, predominan en el mundo de los negocios. ¿Listo? Muy bien. Son relevantes y es recomendable que en la mayoría de empresas lo apliquen, ¿no es cierto? Son relevantes, pero son importantes y se recomienda que la gran mayoría de las empresas lo apliquen. Normalmente en nuestro país, vuelvo a repetir, la aplicación de las NIF, las normas internacionales financieras, está dada por las grandes empresas, ¿no? Las pequeñas empresas las miran de reojo, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, ¿para qué? Para la aplicación en la elaboración de su información financiera, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, estas normas cumplen con una función importante. ¿Cuál es la función importante de estas NIF? De las NIF, crear información útil para los usuarios de la información financiera de la empresa, ¿no es cierto? Tanto internos como externos. Y ya hemos visto que los usuarios de la información financiera pueden ser pues los accionistas, los directores, las instituciones financieras, los clientes, los proveedores, autoridades fiscales, los trabajadores, ¿no es cierto? Que están los usuarios internos y externos de la empresa. Listo, vamos a ver una grabadita. Nos vamos a la 16. ¿No? Acá tenemos algunas NIF, ¿no? Por ejemplo, una primera, adopción por primera vez de las normas internacionales de información financiera, nos habla de cómo adoptar, ¿no? ¿Cómo es la adopción esta NIF en resumen? ¿Cómo debemos empezar a adoptar las normas internacionales financieras? NIF 2, pagos basados en acciones, ¿no es cierto? Estas NIF 2, pagos basados en acciones, nos da el tratamiento de, como por ejemplo, cuando la empresa puede pagar a sus trabajadores, ¿no es cierto?, como una forma de incentivo en acciones, ¿eh? Hay empresas que, por ejemplo, los convierten en accionistas algunos trabajadores de la empresa, ¿no es cierto? ¿No?
Eso es para efectos, por varios motivos, ¿no? Dice la NIC, ¿no? O sea, por ejemplo, para que la operatividad de ese trabajador siga fluyendo, ¿no? ¿En qué casos, por ejemplo? Hay gerentes que se convierten en accionistas, ¿no? Por iniciativa de la misma empresa, de los mismos socios, ¿no? Les dan acciones, les pagan en acciones, los convierten en socios, ¿no? ¿Cuándo se puede dar eso? ¿Cómo se da eso? Nos habla la NIC 2. Esta NIC 2, ¿no? Vamos a marcarla. Ya, vamos a marcar. La NIC 3, combinaciones de negocio, ¿no? A ver, NIC 3, combinaciones de negocio, ¿no es cierto? A ver, los negocios tienen muchos giros, ¿no? Por ejemplo, entonces podemos ir abarcando, por ejemplo, a ver, ¿no? A ver, combinaciones de negocios, pero que básicamente se apoyen entre sí, ¿no es cierto? A ver, una combinación de negocios cuando lo amarramos desde lo que nos sale la ley, ¿no? O sea, cuál sería el tratamiento de este tipo de negocio cuando los combinamos. O sea, en este caso, por ejemplo, nosotros producimos, digamos, tenemos una avícola, ¿no? Entonces, esa avícola la convertimos en una empaquetadora, una avícola se trata de la crianza de pollos, ¿no? Las avícolas, las granjas. Entonces, esa avícola, por ejemplo, cómo lo comercializamos o cómo lo convertimos en empaquetador a la vez, ¿no? O sea, cómo vendemos ese producto de los pollos, ¿no? Entonces estamos combinando lo que es producción con lo que es negocio, ¿no es cierto? Comercialización de esos productos y los tipos de productos, ¿no es cierto? Y a su vez asumimos también lo que es el transporte, ¿no es cierto? Entonces vamos trabajando, pues, por ejemplo, ¿no es cierto? En todas las actividades relativas al giro del negocio, como lo hace Rico Pollo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Listo? Rico Pollo básicamente abarca casi todas las actividades, ¿no? ¿No es cierto? Abarca lo que es producción crianza, ¿no es cierto? Comercialización, ¿no es cierto? Ahí está combinando negocios, ¿no es cierto? Y transporte, ¿no? De sus productos, en realidad, ¿no? Esa es combinación de negocios que nos habla la NIC 3. Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas. Son operaciones que, a ver, primero, operaciones discontinuadas son operaciones que no son habituales, ¿no? Que son operaciones en una empresa que no tienen continuidad, ¿no es cierto? Que se pueden dar una vez al año, que se puede dar, a ver, ¿no? Dos veces al año, pero no más, ¿no? Y los activos no corrientes mantenidos para el tratamiento de los activos no corrientes mantenidos para eso nos trata esa NIF 5. ¿Cuál es su tratamiento? No olvidar que un activo no corriente mantenido para la venta es un activo que posee la empresa, ¿no es cierto? Que está dentro de una 33, ¿listo? Por eso es un activo no corriente, pero lo traslada, lo transfiere a una cuenta de un activo realizable. ¿Y por qué? Porque ese activo fijo lo piensa vender, ¿no es cierto? Entonces lo convierte en un activo realizable a través de la cuenta 27. Es lo que nos explica la NIC número 5, ¿no? Cómo hacer ese tratamiento contable. Cómo convertir un activo fijo, que lo tengo netamente para operación empresa, a un activo realizable, vendible. ¿Listo? Y cómo se tratan. Esa es una operación descontinuada, no todas las veces vamos a hacer ese tipo de operaciones, ¿cierto? O sea, no son operaciones comunes, ¿no? Pero hay otro tipo de operaciones continuadas que también nos trata la NIP número 5. Después, NIP 6, exploración y evaluación de recursos naturales. Exploración y evaluación, ¿no? Normalmente esto son para efecto de las empresas mineras, ¿no? El tratamiento de la exploración y la evaluación de recursos minerales, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Cuál es el tratamiento de la actividad de exploración, ¿no es cierto? Cómo hay esa actividad de exploración y a ver, cuando un proyecto minero, por ejemplo, ¿no? Les indico esto, ¿no? Esta NIC 6 es de mucha utilización para ese tipo de proyectos. Cuando un proyecto de minero, por ejemplo, va a iniciar, lo primero que hacen es una exploración, ¿de acuerdo? Y la exploración la identificación de las zonas donde probablemente haya el mineral, ¿no es cierto? Salen equipos de exploración.
o se contrata intermediarios, ¿no? Empresas intermediarias para que hagan esa función especializada de exploración, ¿no? Entonces, identifican el área, ¿no es cierto? Empiezan a salir y a investigar el área de donde puede haber esos minerales, ¿no es cierto? Ese tipo de exploración. Entonces, me da el tratamiento, cómo debo contabilizarlo. Ahora, una vez que, que se acaba con la exploración, que se ha identificado el área donde probablemente esté el mineral, ¿no es cierto? De acuerdo a los estudios realizados, ¿no es cierto? Pues se pasa a una segunda etapa, ¿no? En esa etapa, por ejemplo, una vez la exploración nos bota, por ejemplo, cuál es la cantidad de mineral que han encontrado que se llama reservas técnicamente, ¿no es cierto? Reservas del mineral encontrado, ¿no es cierto? Entonces, se procede a la evaluación de cuánto me va a costar, pues, ¿no es cierto? Y si me conviene explotarlo por la cantidad de reservas que hay, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? De esa primera etapa que es la exploración, ¿no es cierto? Todo eso, el tratamiento contable y financiero, por supuesto, porque eso se trata de una inversión, está tipificado en el anexo 6. Instrumentos financieros, información a revelar, ¿no? A ver, por ejemplo, conocemos cuál es un instrumento financiero, puede ser una acción, puede ser un bono, ¿no es cierto? Son formas de, ¿no es cierto? A ver, a ver, pero también puede ser, por ejemplo, el forward, ¿no es cierto? El leasing, eso también son instrumentos financieros para efectos de financiamiento. Entonces, ¿qué información se tiene que revelar? ¿No? Por ejemplo, en la emisión de bonos, en la emisión de acciones, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando los utilizo como instrumentos financieros. ¿Listo? ¿Qué es lo que se tiene que revelar? Entonces, no solamente son, ¿no?, las modalidades como el forward, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, que eso es otro instrumento financiero, los warrants, ¿no? Es otro instrumento financiero, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que revelar? Entonces, esa información de revelación nos habla la NIF 7, ¿no? Segmentos de operación, ¿no es cierto? Estos segmentos de operación. ¿Cómo puedo segmentar la operación? ¿No es cierto? Segmentar una operación. Entonces, eso nos habla la NIF 7. O sea, ¿cómo puedo, a ver, por ejemplo, ¿no es cierto? A ver, trabajar a través de unidades, ¿no? Unidades operativas, ¿no? Una empresa puede tener unidades operativas, ¿no? Entonces está segmentando la operación, ¿no? Segmenta la operación, ¿cierto? Cuando se trabaja por unidades operativas, estamos segmentando operaciones. Eso nos trata la NIC 8. Nos trata propiamente los instrumentos financieros, la NIC 9, ¿no es cierto? El tratamiento de los instrumentos financieros, de los estados financieros consolidados, ¿no? Cuando tengo una matriz y tengo sucursales, ¿no es cierto? Cuando tenemos matriz y sucursales, cómo, ¿no es cierto?, se tiene que consolidar y juntar esa información financiera, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? A ver, acuerdos conjuntos, ¿no? Los acuerdos conjuntos están tipificados en la NIC 11. ¿De qué se tratan los acuerdos conjuntos? A ver, acuerdos conjuntos, ¿no? Cuando, por ejemplo, hacemos consorcios, ¿no es cierto? ¿Qué va a poner? ¿En qué se va a invertir? ¿Cuál va a ser ¿no? Cuando nos juntamos, ¿no es cierto? Nos juntamos para hacer operación entre varias empresas, ¿no es cierto? Y nos ponemos de acuerdo, ¿no? En el caso de las inversiones. Todo eso está acá, en el nivel 11. Información a revelar sobre participaciones en otras entidades, ¿no es cierto? A ver, cuando hemos invertido en otras entidades, pues tenemos participación, ¿no es cierto? Podemos invertir, ¿no es cierto? Ser parte de otras empresas, ¿listo? Como empresa, ¿listo? Esa información la tenemos que ver, ¿cómo la revelamos, no? De eso nos habla el NIF 12. Medición a valor razonable, ¿no es cierto? De eso nos habla la NIF 13. Medición a valor razonable, ¿no? ¿Cómo es la medición a valor razonable, no es cierto? ¿Listo? Normalmente, a ver, ¿qué técnicas puedo utilizar, por ejemplo, para medir activos realizables, ¿no? A ese valor razonable. ¿De acuerdo? Determino mis costos estimados de preparación, mis costos estimados
presentación, etcétera, ¿no es cierto? Restarle, por ejemplo, a mi valor, ¿no? Al valor del producto, mis costos estimados de realización, que es el venta, ¿no es cierto? Y mis costos estimados de presentación, ¿no es cierto? Cómo presento esos productos en el mercado, ¿no es cierto? ¿Y cuál es su tratamiento? Esa es la NIC 13. La NIC 14, cuentas de diferimientos de actividades reguladas, ¿no? Diferimientos, ¿no es cierto? Diferir, ¿no es cierto? De actividades reguladas, ¿no? Eso nos habla la NIC 14. Diferimientos es hacia largo plazo, ¿no es cierto? De actividades reguladas, ¿no es cierto? Por las normas existentes, pues, ¿no es cierto? En los diferentes países. A ver, ingresos de actividades ordinarias, contratos de clientes. ¿Cómo se dan los ingresos de las actividades ordinarias? No, cuando nosotros firmamos contratos con nuestros clientes, ¿no es cierto? Básicamente, pues son las ventas, ¿no es cierto? Los ingresos de las ventas, aquello que es usualmente, que se da usualmente todos los meses, que tiene continuidad, ¿no es cierto? Eso se llama ingreso de actividades ordinarias. Y eso nos explica la NEP 15. Los arrendamientos, NIF 16, ¿no? La NIF 16 nos habla de los arrendamientos, los tipos de arrendamientos, ¿no es cierto? Su tratamiento contable, reconocimiento, etcétera. Y acá tenemos, por ejemplo, los contratos de seguro, ¿no? La NIF 17 nos habla, por ejemplo, de su reconocimiento, de los contratos de seguro, su forma de contabilizar, etcétera. Todo eso está enmarcado en lo que es la NIF 17, ¿no? Muy bien, nos pasamos a lo siguiente. Ya estamos por llegar al final. A ver, ¿qué es el Consejo Normativo de Contabilidad? El Consejo Normativo de Contabilidad, muchachos, se encarga de la aprobación de las normas de contabilidad. ¿Listo? Por ejemplo, en nuestro país. De aplicación del sector privado y en las empresas públicas, ¿no? Este Consejo Normativo da las normas contables tanto para el sector privado como para el sector público, ¿no? Para la contabilidad privada como para la contabilidad gubernamental. El Consejo Normativo de la Contabilidad. ¿Listo? Entonces, este Consejo Normativo de Contabilidad, ¿no? Se encarga pues, de la aprobación de las normas de contabilidad tanto en el sector público como en el sector privado. ¿Listo? A ver, lo más importante. ¿De qué se encarga? ¿Cuáles son sus funciones de ese consejo? Las funciones son las siguientes, ¿no? Del Consejo Normativo. A ver, son claras. Estudiar y analizar y opinar sobre las propuestas de normas relativas a la contabilidad de la actividad pública y privada. Estudian pues, y analizan todas las normas, por ejemplo, las NIF, las NIFs, las normas gubernamentales, ¿no? Internacionales, gubernamentales, las estudian y se decide qué normas son de aplicables en nuestra realidad, en nuestro contexto, tanto para la actividad pública como para la actividad privada. ¿No? Muy bien. Emitir resoluciones, emite resoluciones, aprobando las normas de contabilidad para las entidades del sector público y privado. ¿No? ¿Listo? Ellos emiten las resoluciones de aprobación. Interpretan las normas contables del sector privado, ¿no es cierto? Y se absuelve consultas, ¿no? Ellos absuelven nuestras consultas, ¿no es cierto? Si tenemos alguna consulta sobre la aplicación de alguna norma aprobada por ellos, nos debemos a ellos, ¿no es cierto? Les consultamos a ellos. Ahora, ese Consejo Normativo de la Contabilidad, ¿no es cierto?, está conformado por los siguientes, ¿eh? A ver, ¿por quiénes? Vamos a ver. ¿Quiénes conforman el Consejo Normativo de Contabilidad? El director general de la contabilidad pública. Está presidido por eso, por el director general de contabilidad pública. ¿Listo? Está integrado por un representante elegido por 3 años, ¿no? Y puede ser ratificado. Este director general es un representante elegido por 3 años y puede ser ratificado por un periodo igual. ¿Listo? Ya está. Por cada una de las siguientes entidades. A ver, vamos a ver. Un representante del Banco Central del Perú. ¿Listo? Un representante de la Superintendencia del Mercado de Valores. ¿Listo? Un representante de la Superintendencia de Banca y Seguros y administrador de fondos de pensiones. ¿Listo? Todo eso se analizan, pues, ¿no?
Un representante de la SUNAT, ¿no? Que administra la Administración Tributaria y Aduanas. Un representante del Instituto Nacional de Estadística, ¿listo? Del INEGI. Un representante de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores del Perú, ¿listo? Ahora, un representante de las facultades de ciencias contables y universidades, ¿no es cierto? Y Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, dicho representante propuesto por los rectores de las universidades, ¿no? Y un representante de la Confederación Nacional de Entidades Privadas, ¿no? La CONFIEP. Todos estos señores, ¿no es cierto? ¿Listo? A ver, nombran al director, ¿no es cierto? General de la Contraloría, ¿no? De la Contraloría Pública. Todos estos señores, ¿no? Pero todos estos señores, por ejemplo, también están involucrados en el Consejo Normativo de la Contabilidad. Todos los representantes, ¿no? Un representante por eso. Ahora, estos representantes, al nombrar al director, ¿no es cierto? Ese representante elegido tiene que ser una unidad por un periodo de 3 años, ¿no es cierto? Que puede ser ratificado, ¿no? Puede ser ratificado por un periodo de 3 años más, ¿no es cierto? Que puede ser ratificado por un periodo de por un periodo igual, 3 años. Listo. Una sola vez, ¿eh? No puede tener, acá, esto es importante, una sola vez. Después ya no. ¿Listo? Así está conformado el Consejo Normativo de Contabilidad. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Ahí vamos a quedarnos. ¿Listo? A repasar. Les voy a mandar sus videos apenas los tenga. ¿De acuerdo? ¿Listo? Voten bien, a conciencia. ¿Listo? Cuídense, nos vemos la próxima clase.